Muchachos, buen día para todos. Hoy vamos a empezar entonces con la clase que tiene que ver con definición de heridas y lesiones. ¿Por qué es importante, muchachos, esta clase? Porque es importante que tengan el conocimiento de la definición de heridas y lesiones. Porque en el ámbito laboral, en la carrera de ustedes, pues se van a encontrar muchas veces con delitos que tengan que ver con lesiones a la integridad física de las personas, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar entonces en esas lesiones? ¿O qué vamos a encontrar entonces en esos delitos? Pues efectivamente, lesiones, ¿cierto? Lesiones y heridas. Entonces, muchachos, necesito que tengan muy claros los conceptos que vamos a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque estos conceptos van a ser base fundamental para las próximas clases cuando empecemos a ver cada una de las heridas y lesiones, en particular de cada uno de los delitos que podemos ver en nuestras carreras, ¿cierto? Entonces, muchachos, aparte de esto, pues quiero que tengan claro que estos muchachos no solo lo van a ver en exámenes de clínica forense y de medicina legal, sino que quiero que también empecemos a analizar algunas lesiones que se pueden encontrar en historias clínicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchachos, pues las lesiones pueden ser compatibles con la vida, pero de un momento a otro pueden complicarse y pueden hacer que pasemos de unas lesiones personales a un homicidio. Entonces quiero que tengan eso claro, muchachos. Y vamos a empezar entonces. Vamos a empezar hablando de qué son las heridas. ¿Qué es una herida, muchachos? Pues una herida básicamente es la alteración o pérdida de la continuidad normal de los tejidos blandos del cuerpo. ¿Qué son los tejidos blandos? Pues la piel, el músculo, tejido subcutáneo, que es una capa inferior de la piel, nervios y órganos. ¿Cierto, muchachos? Teniendo eso claro, pues vamos a empezar a ver clasificaciones. ¿Cómo clasificamos las heridas, muchachos, y las lesiones? Pues las clasificamos en dos tipos primero: en heridas abiertas y en heridas cerradas. Las heridas abiertas son heridas que tienen una separación de tejido blando, ¿cierto? Que vemos esa pérdida de continuidad, que vemos efectivamente esa lesión y que estamos viendo, por ejemplo en la piel, un tejido subcutáneo. Y también tenemos que tener claro que obviamente tienen un mayor riesgo y posibilidad de infección, ¿cierto? Y vamos a ver lo que son las heridas cerradas. Las heridas cerradas, pues en estas no se observa la separación de los tejidos blandos que podríamos ver en heridas abiertas, generan hematoma, o sea, generan una hemorragia o un rompimiento de los capilares de la piel, y eso es lo que nos forma entonces esos morados o esas equimosis que vemos entonces en algunos pacientes, por ejemplo, en algunas lesiones personales con objeto contundente, ¿cierto? Generalmente son producidas por golpes y requieren entonces de una atención rápida para verificar efectivamente si puede haber un daño mayor o puede haber algo, muchachos, que compromete entonces la vida de esa persona, ¿cierto? También podemos ver que hay heridas que son simples, que son leves, que afectan únicamente la piel. ¿Cómo son cuáles? Como son las heridas por golpes, un puño, un golpe con un palo en el brazo, en la pierna, que no alcanzan a comprometer, muchachos, órganos importantes, ¿cierto? También podemos ver en esas heridas cuáles, pues las abrasiones, un cortecito, me corté con un cuchillo, me arañaron, me caí, me raspé la rodilla. Esas son heridas, muchachos, simples o leves. Las complicadas o las lesiones que son graves, pues son lesiones, muchachos, que normalmente producen hemorragias y son extensas, son grandes. Son lesiones, muchachos, en el músculo, en regiones tendinales, en órganos internos, vísceras. Muchachos, las vísceras es todo lo que hay en el abdomen, ¿cierto? Podemos llamar víscera a todo lo que hay en el abdomen. Y también puede o no haber una perforación de esos órganos que estamos hablando que están en el abdomen o que se puede considerar víscera. En algunas literaturas, muchachos, también se le denomina vísceras del corazón y demás, pero pues para efectos del curso vamos a denominar víscera a lo que está en el abdomen, ¿cierto? Entonces, también debemos clasificar, muchachos, las heridas según el estado de la herida, según qué región afecte y cuál es el nivel de contaminación de esa herida, ¿cierto? Tenemos que ver entonces, muchachos, si la herida requiere atención, si requirió atención médica previa, si el paciente, si en este caso la víctima, pues acudió al hospital, si la atención fue inmediata, si la víctima esperó cierto tiempo para acudir al hospital, cómo acudió al hospital, qué dijo en el hospital en caso de que haya ido.
si pasó cierto tiempo, muchachos, y la persona fue porque se le complicó la lesión, porque hubo una lesión subyacente, o sea que la persona por causa de esa lesión pues se generó otra, ¿cierto? Todo eso es lo que tenemos que ver, muchachos. También vamos a hacer clasificación, muchachos, de esas heridas, pues por el objeto vulnerante, como se los explicaba cuando vimos clase presencial. Tenemos que ver qué es lo que produjo la herida, cómo se produjo la herida, qué la ocasiona. ¿Listo? Entonces vamos a ver, muchachos, que tenemos heridas punzantes. ¿Qué puede provocar una herida punzante? Pues algo, muchachos, que efectivamente tenga filo, como lo veíamos en clase. Entonces podemos ver navajas, que pueden ser objetos punzantes, pero también cortopunzantes. Podemos ver clavos, agujas, podemos ver alfileres y demás, ¿cierto? Se caracterizan, ¿por qué? Porque efectivamente producen una sensación de dolor. La pérdida de sangre, muchachos, es relativamente escasa, ¿cierto? Es muy poca la pérdida de sangre. Normalmente el orificio de entrada es un orificio muy poco notorio, ¿cierto? ¿Por qué nos vamos a dar cuenta del orificio de entrada, muchachos? Porque relativamente es el que tiene la pérdida escasa de sangre, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Puede tener un riesgo de infección si el agente vulnerante efectivamente, muchachos, pues no es un agente tan limpio. Ejemplo, si nos puncionamos o nos chuzamos con un clavo que está oxidado, posiblemente se va a infectar la lesión, ¿cierto? ¿Qué más tenemos, muchachos? Se puede provocar también algún daño superficial en la piel, ¿cierto? También tenemos entonces heridas cortantes. ¿Qué puede provocar esas heridas cortantes, muchachos? Pues objetos que son afilados, que presentan un filo. Y haciendo una corrección a la anterior, en las heridas punzantes lo que vemos es que tenga punta, ¿cierto? O que realice una acción de punción. Muchachos, en este caso de las heridas cortantes, pues entonces tenemos objetos afilados, ¿cierto? Cuchillos, navajas, latas, láminas. Muchachos, los bordes en estas heridas son bordes muy limpios, ¿cierto? Son bordes lineales incluso. La hemorragia, muchachos, a veces puede ser escasa, puede pasar a ser abundante, pero también por un proceso moderado, ¿cierto? No sangra tanto, pero recuerden, muchachos, que lo principal en esto son los bordes limpios, ¿cierto? ¿Qué puede afectar? Muchachos, la piel puede ser tan profunda como para afectar músculos y tendones, para que entonces lo tengamos claro, ¿cierto? Puede ser complicada la lesión a veces. ¿En qué vemos esto, muchachos? Pues en lesiones por arma blanca. En este caso se ven mucho las lesiones por arma blanca en riñas, ¿cierto? Ahora vamos a ver, muchachos, heridas cortopunzantes. Esas heridas cortopunzantes son una mezcla entre un objeto que normalmente tiene filo, pero también tiene punta. O sea, el objeto entra rompiendo el tejido, pero también hace un corte en el tejido, ¿cierto? Entonces, ¿en qué podemos ver esto? En puñales, en tijeras, en cuchillos. Incluso, muchachos, cuando hay una fractura del hueso, el hueso también se puede convertir en un objeto que produzca una herida punzocortante o cortopunzante, ¿cierto? Hay una combinación entre las heridas punzantes y cortantes, como ya lo habíamos dicho, para que lo tengan claro, muchachos. Pido por favor que tengan esto muy claro. ¿Por qué? Porque después, cuando empecemos a ver cada uno de los tipos de heridas, pues voy a empezar a preguntarles y indagarles mucho de esto, ¿cierto? También hablamos de las escoriaciones o de las heridas por abrasión, que normalmente son lo que conocemos como raspaduras o heridas por arrastre. Esto, muchachos, es importante que la tengan claro porque posiblemente lo vamos a ver cuando empecemos a ver la guía para el reconocimiento de las lesiones, ¿cierto? Son causadas, ¿por qué? Por un rozamiento, muchachos, entre el tejido y algún objeto que tenga efectivamente la capacidad de producir una abrasión o que tenga una cualidad rugosa, ¿cierto? La capa más afectada es la capa superior de la piel, que se denomina epidermis. Normalmente, muchachos, la curación en esto suele ser relativamente rápida y también pues relativamente fácil de manejar, ¿cierto? Muchachos, ¿qué más tenemos? Pues tenemos entonces también unas laceraciones. ¿Qué son esas laceraciones? Pues, muchachos, pueden ser producidas por objetos que normalmente tienen algún dientecito o algunos dientes, como cuáles, como un serrucho, ¿cierto?
normalmente los bordes son irregulares y no son tan limpios como sería con un objeto cortopunzante o cortante, sino que son más bien rugosas, y los bordes pues son más irregulares, como un corte con una botella, por ejemplo, cuando se hace como la punción y se raya el tejido, ¿cierto? Que los bordes no son tan limpios. Es más, ¿cómo lo pueden identificar más fácil? Porque normalmente los bordes al unirse pues no quedan en una forma lineal, sino que quedan en una forma pues más bien como en zigzag a veces. Por eso se puede conocer esas laceraciones. También tenemos, muchachos, pues heridas que consideramos heridas por abulsión. Cuando esas heridas, ¿por qué se dan, muchachos? Porque efectivamente pues la piel se abre y normalmente el tejido afectado forma algo que llamamos colgado, ¿cierto? Que es entonces cuando hay un corte, por ejemplo, y la piel se va hacia un lado, ¿cierto? Que toca como para poder afrontar el tejido o unirlo, pues entonces poner una capa encima de la otra. En estos casos, muchachos, pues las hemorragias a veces son muy exsanguinantes o son hemorragias muy abundantes, ¿cierto? También podemos ver en esas heridas abulsivas, muchachos, que a veces hay destrucción o pérdida del tejido, ¿cierto? A veces el tejido puede perderse, a veces la herida pues básicamente no tiene una capacidad de afrontamiento completo. ¿Qué más tenemos, muchachos? Pues también podemos tener heridas por proyectil de arma de fuego, ¿cierto? Esas heridas por proyectil de arma de fuego, muchachos, pueden ser por proyectil de arma de fuego de carga única o de carga múltiple. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro, muchachos. ¿Qué pasa entonces con esas heridas? ¿Por qué? Tenemos que ver si efectivamente esa herida es por arma de fuego de carga única, que vendría siendo un proyectil que al ser accionado solo tenga una ojiva, por decirlo así, a que, por ejemplo, tengamos entonces un arma de fuego de carga múltiple, que sería una escopeta, porque la escopeta tiene un pistón de potencia, tiene un contenedor, pero dentro de ese contenedor, al ser disparado, pues van a salir otra serie de proyectiles que denominamos perdigones. Entonces hay que tener claro qué tipo de lesión provoca cada una de esas armas para saber entonces cómo lo vamos a ver en el examen de clínica forense o en las historias clínicas. Porque, muchachos, las heridas de arma de fuego por proyectil de carga única pues van a tener un orificio de entrada y posiblemente van a tener un orificio de salida. Pues también posiblemente no puede tenerlo. Puede que el proyectil entre en el cuerpo y empiece pues a hacer una serie de daños dentro del cuerpo, a formar cavidades, ¿cierto? O a formar un efecto que se llama efecto de cavitación. Ese efecto de cavitación, ¿qué es, muchachos? Pues cuando el proyectil entra, como el proyectil viene en una distribución de energías, cuando el proyectil entra en el cuerpo, pues va a formar un hueco, que es lo que llamamos cavitación, que después se va a cerrar por efecto de el aire que ingresa, expande una cavidad, vuelve y la cierra, y entonces sigue el proyectil haciendo pues un recorrido. Ahí muchas veces el proyectil, como les digo, puede quedarse alojado en el cuerpo, a veces puede tener un orificio de salida. Los proyectiles de carga múltiple muchas veces no tienen orificios de salida. ¿Por qué? Porque como son varios proyectiles, pues básicamente lo que hacen es algo que podemos relacionar con un colador, que es dejar una serie de lesiones en el cuerpo impactado, pero muchas veces no salir porque no tienen la suficiente energía para hacer un traspaso del cuerpo. ¿Qué pasa con esos proyectiles de carga múltiple, muchachos? Que cuando son lesiones a corta distancia, pueden hacer heridas abulsivas que incluso pueden destruir o desperdiciar el tejido, ¿cierto? Podemos ver ejemplos claros en disparos por escopeta a corta distancia. Cuando se realizan disparos con escopeta a corta distancia, pues lo que tenemos, muchachos, es una destrucción completa del tejido que incluso no nos permite diferenciar heridas por perdigones, ¿cierto? También tenemos heridas, muchachos, por amputación, ¿cierto? Las heridas por amputación pues son la pérdida de una sección o tejido, ¿cierto? Se puede dar, ¿por qué? Por objetos cortocontundentes. Esos objetos cortocontundentes, muchachos, son objetos que tienen masa pero también tienen filo. Como lo vimos en clase, pues son objetos que necesitan una fuerza, ejercer una fuerza para dar un golpe y dar un corte. ¿Como cuál, muchachos? Como un hacha. Entonces esa hacha nos puede pues, generar una amputación, al igual que un machete también. Un machete puede considerarse un arma cortopunzante, pero también podemos ver que se puede considerar un objeto cortocontundente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una fuerza para impactar un objeto, pues
podemos amputarlo, ¿cierto? Muchachos, lesiones contusas. Las lesiones contusas, muchachos, normalmente son lesiones que pueden tener hematoma y dolor y que provocamos también por un objeto contuso. ¿Qué es ese objeto contuso, muchachos? Es ese objeto que tiene masa pero no tendría filo. Simplemente nos forma una herida. ¿Por qué? Por choque. ¿Cierto, muchachos? También vamos a ver algo que podemos llamar magulladuras o hematomas. Las hematomas, muchachos, pues son producto de una hemorragia que se da normalmente en los tejidos subyacentes a la epidermis, que es la parte superior de la piel, y que entonces cuando se forma esa rotura de pequeños vasos y capilares, pues tenemos una pérdida de sangre considerable que normalmente pues empieza a ponerse morada, verde, amarilla, negra y desaparece. ¿Por qué? Porque es esa sangre que queda en ese tejido subcutáneo y que empieza a descomponerse, ¿cierto? Esa sangre va a empezar a descomponerse, incluso ese proceso se llama proceso de fagocitación, que es un proceso que hace el cuerpo al comerse, por decirlo así, esas partículas de sangre que quedan ahí en el cuerpo. También tenemos, muchachos, lesiones por aplastamiento. Esas lesiones por aplastamiento, ¿qué son? Pues son lesiones que se producen cuando el cuerpo queda en un espacio donde se ejerce presión entre el cuerpo y el espacio, y finalmente pues la presión es tanta, muchachos, que incluso llega a tener pérdidas de continuidad del tejido o heridas avulsivas, ¿cierto? Y ya, muchachos, para finalizar, pues básicamente esas son las heridas que vamos a empezar como a analizar en el transcurso de las clases. También vamos a empezar a ver lesiones o heridas por ahogamiento, por inmersión, por sumersión y demás. Pero lo que quiero que entiendan, muchachos, es que para efectos de la clase de hoy, quiero que tengan claro lo que hemos visto esta sesión, ¿cierto? También quiero recordarles, muchachos, que necesito por favor que lean la guía para el manejo de lesiones, que la encuentran en la página de Medicina Legal, y también quiero que lean, muchachos, el glosario de esa guía. En el glosario de esa guía van a encontrar una serie de palabras o de términos que quiero que empiecen a memorizar y a relacionar con lo que hemos visto a las clases. Y ya con eso, muchachos, damos por terminada esta sesión. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues me la hacen saber, por favor. Quedo atento entonces, muchísimas gracias por la atención y nos vemos entonces en una próxima ocasión de manera presencial. Muchas gracias, muchachos.